Cálculo clase número 13 corresponde a la regla de L'Hopital, que es un conjunto de teoremas y algunos ejercicios resueltos. Muy bien, empezamos por el teorema número 1 de la regla de L'Hopital. Vamos a considerar dos funciones derivables en un entorno reducido de x0. Y le vamos a pedir a la función g, a la segunda función, que su derivada no se anule en ese entorno. Además vamos a considerar que las dos funciones son infinitésimos en x0, es decir, que el límite de f cuando x tiende a x0 es 0 y el límite de g cuando x tiende a x0 es 0. Entonces, si resulta que el límite del cociente de las funciones derivadas existe, entonces el límite del cociente de esos infinitésimos también existe y es el mismo. Fíjense que acá este límite, recordemos que por propiedad del límite, el límite es distributivo respecto del cociente. Este límite planteado del cociente de f sobre g es una indeterminación del tipo 0 sobre 0, porque f tiende a ser 0 y g tiende a ser 0. Entonces lo que me afirma este teorema es que si existe el límite del cociente de las funciones derivadas, entonces esa indeterminación coincide con el límite de las derivadas, ¿no? Es una herramienta de resolución para indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Bueno, pero esto para poder utilizarlo hay que demostrarlo. Bueno, lo vamos a probar para el límite por derecha, cuando x tiende a x0 por derecha. Bien, vamos a considerar un intervalo cerrado x0x con x, un valor dentro del intervalo por derecha donde está definido el límite de arriba. A ver, sería esto, ¿no? Nosotros tenemos en verde acá, este es el entorno de x0 donde está definido el límite, ¿sí? Como este entorno es reducido, este x0 no pertenece al entorno de los extremos verdes. Y x0, x0 el centro del entorno, x es un valor que está entre x0 y x0 más delta. Entonces lo que voy a considerar es el entorno desde x0 hasta x, incluyendo a x, que está dentro del entorno reducido, pero vamos a incluir a x0 también. Vuelvo a la diapositiva. Tenemos a x0 acá cerrado. Este es un entorno cerrado, un intervalo cerrado. ¿Cómo hacemos para incluir a x0? Bueno, definimos funciones auxiliares f mayúscula y g mayúscula, que vienen de f minúscula y g minúscula, que son las de la hipótesis. ¿Qué me dice la hipótesis de f? Que el límite cuando x tiende a x0 de f es 0. Entonces, si yo defino en x0 a f que valga 0, lo que hago es que esta función sea continua en x0. Recuerden que el límite no implica continuidad, porque la continuidad exige la existencia del límite y la existencia de la función en el punto y su coincidencia. Como el límite de f minúscula da 0 y la función f mayúscula la definimos como 0, entonces en x0 es continua. Y es continua por la existencia del límite en todo el entorno. Entonces si le agrego la continuidad en x0, la función es continua en este intervalo cerrado desde x0 hasta x. Exactamente lo mismo ocurre para g, ¿sí? Es continua y derivable, ¿no? La derivabilidad implica continuidad en este caso, entonces es continua y derivable desde x0 hasta x. Muy bien. Estas dos funciones, las mayúsculas f y g, son continuas en el intervalo cerrado, y son derivables en el intervalo abierto. Yo no sé si es derivable en x0, pero no importa en realidad, ¿sí? Porque lo que me exige el teorema que voy a usar es que sean continuas en el cerrado, que lo acabo de probar, y que sean derivables en el abierto. Y como es derivable por hipótesis en el entorno reducido, entonces es derivable en este entorno que está adentro de la hipótesis. Bien, ¿qué teorema vamos a aplicar? El teorema de Cauchy. ¿Qué decía el teorema de Cauchy? Que tiene que haber un valor entre x0 y x donde se verifique que el cociente de las derivadas evaluadas en C coincida con el cociente de las funciones evaluadas en los extremos y su diferencia, ¿no? f de x menos f de x0, que sería f de x evaluada acá en el extremo superior y f de x0 evaluada en el extremo inferior, dividido lo mismo para g.
¿no? Esto lo garantiza el teorema de Cauchy, ¿no? Esto es verdadero. Bien, ¿qué pasa acá? F de x0 mayúscula vale 0, por hipótesis, acá por definición. Y f de g evaluado en x0 vale 0. Entonces me queda que f' evaluada en c sobre g' evaluada en c es igual a f de x mayúscula sobre g de x mayúscula, ¿no? De esto tomemos nota. Bueno, f y g definidas en el intervalo abierto, ¿sí? Hemos visto que si x no es x0, por cómo estaban definidas, f mayúscula y f minúscula valen lo mismo. Y g mayúscula y g minúscula valen lo mismo. Yo lo único que hice para cambiar f de x y f de x mayúscula y f de x minúscula es redefinirlo en x0. Pero acá estoy en el abierto. Así que esta x que está acá no puede ser x0. Por lo tanto, para un valor interior entre x0 y x, se cumple esta igualdad. Que f de x sobre g de x da lo mismo que f de x sobre g de x minúsculas, ¿sí? Y también ocurre que para c, que está definida ahí adentro, se cumple esta igualdad. F' en c y f' minúscula en c valen lo mismo, sus derivadas valen lo mismo porque estoy derivando la misma función. Si vale esta igualdad, derivando f arriba acá y arriba acá, se cumple la igualdad. Y abajo también. Entonces, ¿qué podemos leer de acá? Que esto, ¿sí? Esta igualdad, este cociente es el que tengo definido acá. F mayúscula sobre G mayúscula vale lo mismo que F minúscula sobre G minúscula. Y tenemos que F' mayúscula sobre G' mayúscula vale lo mismo que F' minúscula sobre G' minúscula. Entonces, ¿qué podemos escribir? Podemos sustituir acá, en lo verde, las minúsculas. Y en lo violeta, las minúsculas. Entonces llegamos a esa igualdad a la cual le podemos aplicar límite por derecha lado a lado. Si yo aplico límite por derecha lado a lado, dado que el límite de f' sobre g' alrededor de x0 es L y C es un valor comprendido en ese intervalo, este límite tiene que dar L. Entonces, como ese límite, este que está acá, tiene que dar L y esta igualdad tiene que ser verdadera, este segundo límite también tiene que dar L, ¿no? Y he probado lo que yo quería, he probado la tesis, que el límite de las funciones sin derivar también da L. Esa es la tesis. Bueno, para demostrarlo por izquierda, la demostración es igual, salvo que el entorno, en vez de ir desde x0 hasta x, desde x0 hasta x0 más delta, es desde x0 menos delta hasta x0. Es una demostración espejo. Esa queda a cargo de ustedes. Lo que sí vamos a ver es un ejemplo de la utilización de este teorema número 1 para resolver una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Por ejemplo, este límite, ¿no? Fíjense que satisface las hipótesis del teorema. Tengo un límite definido donde la función f, que en este caso sería seno de 3x, cuando x tiende a 0 es 0, es decir, es un infinitésimo. Y abajo, 5 sobre 0 también es 0, tengo un cociente de 2 infinitésimos. Es una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Aplicando la regla del L'Hopital, que me dice que este límite da lo mismo que el límite de los cocientes de las derivadas. Ojo que acá no hay que derivar por regla de cociente. Derivo el numerador, sería 3 por coseno de 3x, la derivada del numerador, y derivo el denominador, la derivada de 5x es 5. Y ahora resuelvo este límite ya no es más indeterminado. Arriba da 3 porque coseno de 0 da 1, y 3 por 1 es 3, y abajo da 5. Entonces, como este límite, el de los derivados, es 3/5, el original, que era el que yo quería calcular, también es 3/5. Y salvé la indeterminación mediante la regla del L'Hopital. Bueno, teorema número 2, porque la regla del L'Hopital se compone de varios teoremas. Vamos a tomar nuevamente dos funciones derivables en un entorno de x0. Y lo que vamos a tomar ahora es un valor mayor a x0, donde le vamos a seguir pidiendo a g' que sea diferente de 0, ¿no? Porque es un cociente y g' aparece en el denominador. Y en este caso tomamos los límites, en lugar de
x tendiendo a x0, tomamos límites que tienden a más infinito. Sigue siendo el cociente entre estas dos funciones una indeterminación 0 sobre 0, pero ahora son límites infinitos, no límites finitos, límites definidos en un x0 como en el caso anterior. Si ocurre que el límite cuando x tiende a más infinito de las funciones derivadas, igual que antes, existe, entonces el límite de los cocientes f sobre g sin derivar, que seguiría siendo una indeterminación 0 sobre 0, también se puede salvar aplicando la regla de L'Hopital cuando x tiende a más infinito, ¿no? Es muy parecido al caso anterior, al teorema número 1. La diferencia es que en este caso x tiende a más infinito y no a un valor x0. Bueno, vamos a demostrarlo. Esto es bastante sencillo porque hacemos un cambio de variable, llamamos a x 1 sobre t, agregamos la variable t y hacemos esta sustitución. Entonces, ¿qué pasa? Si x tiende a infinito, para que x tienda a infinito, t tiene que tender a 0 por derecha, ¿no? A ver, podemos pensarlo al revés. Si t tiende a 0 por derecha, es 1 sobre 0 por derecha, x es más infinito. Entonces, esta implicación es verdadera, ¿sí? También podríamos apoyarnos en ese teorema que dice que el recíproco de un infinito es un infinitésimo. Muy bien, entonces definimos funciones auxiliares, las funciones mayúsculas, f de t, que será f de 1 sobre t. ¿Por qué? Porque f de x era la función original y nosotros al aplicar el cambio de variable 1 sobre t, me queda f de, en lugar de x, 1 sobre t, a esa función la llamamos f mayúscula. Lo mismo para g, ¿no? En lugar de hacer g de x lo sustituimos por 1 sobre t y queda g minúscula de 1 sobre t, que lo vamos a llamar g mayúscula. ¿Sí? Son dos funciones auxiliares que se obtienen mediante una sustitución, o lo que sería lo mismo decir una composición. Bueno, muy bien, ahora, ¿qué pasa con los límites dados por hipótesis? El límite cuando x tiende a más infinito de f es 0. Entonces, eso para cambiarlo a la variable t, cuando x tiende a más infinito, dice acá, t tiende a 0 por derecha. Entonces, al cambiar de variable, el límite de x tendiendo a más infinito lo transformo en límite de t tendiendo a 0 por derecha. Y f de x pasa a ser f mayúscula de t. ¿Sí? Es esta función. Lo mismo va a ocurrir para g, ¿no? El límite cuando x tiende a más infinito de g va a ser 0, por hipótesis, y eso es lo mismo que t tendiendo a 0 por derecha de g mayúscula. Entonces, ¿qué pasa? El límite de f mayúscula es 0 y el límite de g mayúscula es 0. Entonces, este límite, este cociente, este que está acá, que es la indeterminación 0 sobre 0, lo puedo transformar en este cambio de variable en un límite cuando t tiende a ser 0 de f sobre g, que también es 0 sobre 0, pero que ahora satisface el teorema número 1, porque es 0 sobre 0, pero con un límite definido. Esto me garantiza que pueda aplicar L'Hopital del teorema número 1. El límite de f mayúscula sobre g mayúscula va a dar lo mismo que f' mayúscula sobre g' mayúscula. Tomemos nota de esto último, así borramos. Esto sería acá, ¿no? Este límite da lo mismo que este que está acá. Este que está acá es este acá abajo, ahí, y este violeta coinciden con este naranja. Por lo tanto, el celeste y el naranja son iguales. Tomemos nota de esa referencia. Bueno, necesito las derivadas. Tengo a f, habíamos definido a f mayúscula y a g mayúscula, necesito la derivada. F mayúscula de t derivado lo tengo que derivar por regla de la cadena, porque acá estoy derivando en función de t. Entonces, es la derivada de f en función de x por la derivada de x en función de t. Bueno, la derivada f' de x es f' de x, pero x, ¿quién es? X era 1 sobre t. Entonces, la derivada de x, acá, en función de t, es la derivada de t a la menos 1, de 1 sobre t, que es menos 1 sobre t cuadrado. Entonces, f' de t es f' de x, que x es 1 sobre t, por menos 1 sobre t cuadrado, que me queda esta expresión. ¿Sí? Análogamente, la derivada de g, bueno, es la misma, ¿no? Porque x es el mismo que está acá arriba. Entonces, la derivada de g de t
es g' de x, que es 1 sobre t, por menos 1 sobre t cuadrado, ¿no? La x es la misma en las dos funciones y su derivada es igual también. Bueno, entonces planteo este cociente, ¿no? f' de t sobre g' de t. ¿Sí? Este cociente me queda arriba todo esto, abajo todo esto. Simplifico el menos con el menos, el t cuadrado con el t cuadrado, y me queda f' de 1 sobre t sobre g' de 1 sobre t, que es f de x sobre g de x, ¿no? 1 sobre t es x, así que f' de 1 sobre t es f de x, derivado. G' 1 sobre t es x, nuevamente me queda g' de x, y como cambio de variable t a variable x, tengo que cambiar también la tendencia. Habíamos visto ya en la diapositiva anterior que cuando t tiende a 0, x tiende a infinito. Entonces puedo hacer esta sustitución. Entonces, ¿a qué llegué? A que todo este cociente que está de este lado de la igualdad, este naranja, es igual a la derivada evaluada, el cociente de las derivadas cuando x tiende a más infinito. Entonces puedo sustituir esta parte naranja por acá, por esta parte violeta. Como vale esta igualdad, puedo cambiar este naranja por este violeta. Ahí, ¿no? Acá arriba cambio este naranja por este violeta. Me queda esto. Y fíjense que es la tesis, ¿no? He probado que los cocientes entre las funciones sin derivar y las funciones derivadas es lo mismo. Y como por hipótesis la derivada vale L, las no derivadas también. Y ahí he probado el teorema. Este lo hacemos sin ejemplo porque es igual al anterior, ¿sí? ¿Cuál es el complemento de este teorema? Bueno, cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, también se cumple el teorema. Bueno, esta demostración espejo queda a cargo de ustedes. Tercer teorema de la regla de L'Hopital, vamos a considerar nuevamente dos funciones fg, derivables en x0. Le pedimos a la derivada de g que no sea 0, nuevamente porque es un cociente. Y en este caso vamos a considerar que ambas funciones son infinitos, no infinitésimos como los dos teoremas anteriores. Es decir, cuando x tiende a x0, ambas funciones dan infinito. Bueno, y ahora, lo que me dice este teorema número 3 es que si el cociente de las derivadas da L, entonces el cociente de los infinitos f y g también da L. Esto es una indeterminación infinito sobre infinito, que si las derivadas tienen solución, entonces esta indeterminación vale lo mismo que el cociente de las derivadas. Vamos a demostrar esto. Consideramos a f un infinitésimo, un infinito, perdón. Entonces hay un intervalo, en este caso por derecha, donde si yo tomo un valor k, ese valor k es una cota inferior de las imágenes de algunos valores de este intervalo. ¿Qué significa esto? Si yo, como esta función se va a infinito, si yo quiero que las imágenes sean más grandes que 50, bueno, desde x0 hasta un valor, desde ese valor hacia atrás, todas las imágenes son más grandes que ese valor. Como esto crece indefinidamente, a ver si lo puedo decir más claro, cuando x se acerca a x0, esto se hace cada vez más grande. Entonces yo puedo encontrar un valor lo suficientemente cerca de x0 a partir del cual todas las imágenes son más grandes que k, sin importar cuánto sea el valor k. Esto era uno de los teoremas que vimos cuando vimos límite. Si no lo recuerdan, vayan a repasar esa clase que contenía los teoremas de los límites finitos. Esto se cumple siempre que la función tenga límite infinito. Bueno, esto mismo ocurre para un entorno de x0 para la función g. Ahora, x0 es el mismo arriba y abajo porque para f y para g, porque así están definidos. K puede ser el mismo, arriba y abajo, pero eso no obliga a delta y a delta' a ser el mismo valor, ¿sí? Delta y delta' pueden ser iguales o pueden ser diferentes, que uno sea más grande que el otro. Pero, sin embargo, hay valores que están en los dos intervalos. ¿Por qué? Porque x0 es el mismo. Entonces, hay algunos valores donde existe el cociente entre f y g y se cumplen en simultáneo ambas condiciones. Esto, en una especie de esquema, sería básicamente así. Yo tengo x0
y tengo un radio que va hasta delta y otro que va hasta delta prima. Gente, esto podría estar invertido, no estamos diciendo cuál es más grande de los dos, pero sí que hay una condición que va desde x0 hasta x0 más delta y otra condición que va desde x0, el mismo comienzo, hasta x0 más delta prima. Entonces, como uno de los dos es más chico, en el que sea más chico se cumplen en simultáneo las dos. ¿Sí? Se cumple que f de x es más grande que k y que g de x es más grande que k. ¿Sí? Entonces esto es un valor arriba y un valor abajo y existe ese cociente. Bueno, ahora vamos a considerar dentro de este intervalo donde se cumplen en simultáneo ambos teoremas un valor x1 interior a x0 más delta o delta prima según cuál sea más chico, ¿no? Dentro del intervalo donde se satisfacen las dos condiciones. Y x un punto que esté dentro de este intervalo, ¿sí? A ver, vamos a esquematizar. Ahí. Desde x0 hasta x1 es este intervalo donde se cumple todo lo que está arriba. Y x0 es un punto dentro de ese intervalo, ¿sí? ¿Qué pasa en ese x0? En ese x que está marcado ahí. Bueno, se cumple todo lo de arriba. ¿Qué puedo decir de x y de x1? Bueno, que f de x menos f de x1 sobre g de x menos g de x1 lo puedo reescribir, esta expresión la puedo reescribir de esta manera. Acá no estoy aplicando ningún teorema, simplemente estoy sacando lo que a veces se dice factor común forzado. Fíjense que si hacemos el producto arriba, distributiva arriba, volvemos al paso anterior, y distributiva de g abajo, volvemos al paso anterior. ¿Sí? Es un artificio matemático que es verdadero, ¿sí? Porque estos valores existen, f de x existe ahí, ¿no? F de x no da infinito, f de x no da 0, porque es más grande que k, ¿sí? Así que esto existe, este cociente existe. Bien, tomamos nota de esto, ahí. Bueno, ahora, por el teorema de Cauchy, en ese intervalo cerrado que va desde x hasta x1, donde la función es continua y derivable, existe un c entre x0 y x1, ¿sí? Que es parte donde se cumple todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, tal que, ahí, un valor c ahí adentro, tal que la derivada de f evaluada en c sobre la derivada de g evaluada en c vale lo mismo que la diferencia de las funciones evaluadas en los extremos, ¿no? El teorema de Cauchy. Ahí. Bueno, ¿qué vamos a sustituir? Esta igualdad que marcamos de la diapositiva anterior. Vamos a sustituir esto, que es lo que me da la tesis del teorema de Cauchy, por esto que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Eso lo sustituimos. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a considerar ahora? Vamos a aplicar límite por derecha cuando x tiende a x0. ¿Y qué sabemos de estas funciones cuando x tiende a x0? Sabemos que f de x es un infinitésimo cuando x tiende a x0. Y sabemos que f de x1 es una constante. Es un valor que existe. Es como hacer el límite cuando x tiende a 3 y después considerar la función en 3,2. ¿Sí? La función en 3,2 existe, no es el límite. x1 es un valor. El límite es cuando x tiende a x0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da f de x1 sobre f de x? Bueno, es una constante dividido infinito. Y ese recíproco es un infinitésimo. Es una constante dividido infinito. Eso es 0. X tiende a ser x0. Así que acá es f de x1 sobre f de x0. Constante sobre infinito, 0. Infinitésimo. Lo mismo ocurre para g. Exactamente lo mismo. Entonces, este cociente que está acá arriba es 0. Y acá me queda 1 menos 0. Este que está acá abajo es 0. Y acá me queda 1 menos 0. Quiere decir que todo esto es 1 sobre 1. Y el límite de una constante es la constante. Todo este producto que está acá, que proviene de hacer la distributiva del límite respecto a este producto, todo esto da 1. Así que lo puedo quitar. Y decir que el límite cuando x tiende a x0 por derecha, ¿no? Porque estamos desde x0 hacia la derecha, de f' de c sobre g' de c, da lo mismo que el límite cuando x tiende a x0 de f de x sobre g de x. Ahora bien, porque esto se parece a la tesis, pero todavía no lo es. ¿Quién es c? C es un valor, tomamos nota de esto, ¿no? C es un valor que estaba ahí adentro, entre x y x1. Y
en todos los valores que van desde x0 hasta x0 más delta, digamos, donde se cumplía la existencia del límite, donde se cumple la hipótesis, ese cociente da L. Entonces, ese valor que está dentro de ese entorno, por propiedad del límite finito, ese valor que está dentro del entorno donde existe el límite, también vale lo mismo. Para todos los valores dentro del entorno, el límite da lo mismo. Entonces, el límite cuando f' de c sobre g' de c, cuando x tiende a x0, vale lo mismo que lo de arriba. Es decir, esto vale L y por lo tanto he probado la tesis. Esto vale L y esto vale L. Es decir, esto vale lo mismo que arriba, entonces esto vale lo mismo que lo de acá. Y he probado la tesis. Entonces, me quedaría para completar el teorema demostrarlo cuando x tiende a x0 por izquierda para completar el teorema. Eso para ustedes, ¿sí? Bueno, ejemplo número 2 entonces de cómo usamos ahora el teorema número 3 para resolver una indeterminación, un cociente sobre infinitos. X tiende a más infinito de límite cuando x tiende, del logaritmo de x sobre e a la x. Arriba es infinito, abajo es infinito. ¿Sí? El logaritmo de infinito es infinito, e al infinito de infinito. Indeterminación de infinito sobre infinito. Aplicamos L'Hopital. Derivamos el logaritmo, es 1 sobre x, la derivada de e a la x es e a la x. Ajustamos eso algebraicamente y me queda 1 sobre infinito que es 0. Entonces, como el cociente de los derivados da 0, la indeterminación infinito sobre infinito también da 0. Usamos L'Hopital para resolver una indeterminación. Bueno, resumen de lo que vimos hasta ahora. La regla de L'Hopital me permite resolver de manera directa, es decir, aplicando L'Hopital directamente, las indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Si me encuentro con un límite que es 0 sobre 0, puedo aplicar L'Hopital y resolver. Si es infinito sobre infinito, también puedo aplicar L'Hopital. Pero, si ajustamos algebraicamente, también puedo resolver todas estas indeterminaciones. Infinito menos infinito, 0 por infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 a la infinito. Vamos a ver algunos ejemplos de las indeterminaciones de abajo, porque de arriba ya vimos uno de cada uno. Vamos a considerar este límite. Límite cuando x tiende a pi sobre 2 de la tangente de x. Entonces, tangente de pi sobre 2 es infinito. Y de este lado, x menos pi sobre 2, si x tiende a pi sobre 2, es pi sobre 2 menos pi sobre 2, así que 0. Esta indeterminación es infinito por 0. Entonces, eso no puedo aplicar L'Hopital directamente, porque para hacer L'Hopital tiene que ser o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces voy a tratar de transformar esta indeterminación o reescribir esta indeterminación con procesos algebraicos para que pueda aplicar L'Hopital. Muy bien, ¿qué hago? Escribo la tangente como tangente a la menos 1. ¿No? Ojo acá, esto no es arco tangente, es 1 sobre tangente. Lo elevé a la menos 1. No arco tangente, sino tangente a la menos 1. ¿Es cierto que esta expresión da lo mismo que arriba? Sí, es cierto. Ahora, ¿qué indeterminación es? Es 0 sobre 0, porque arriba es 0 y abajo sigue siendo tangente de x infinito, pero ahora elevado a la menos 1 es 1 sobre infinito, que es 0. Y como cambió la indeterminación, la estructura de la indeterminación, se puede aplicar L'Hopital. La derivada de arriba de x es 1, de pi sobre 2 es 0, y abajo, bueno, hay que derivar, por regla de la cadena. Menos 1 por tangente a la menos 2 de x, por la derivada de tangente, que es 1 sobre coseno cuadrado o secante cuadrado, ¿no? Lo cual sería exactamente lo mismo. Muy bien, reescribamos esto, ¿no? El 1 es lo mismo que esté que no esté. Todo esto, al estar 1 sobre, se da vuelta. Tangente a la menos 2, tangente es seno sobre coseno, ¿sí? Tangente acá es seno sobre coseno. Al estar a la menos 2 pasa a estar al numerador, por eso queda el cuadrado positivo. Distributiva del cuadrado del seno y el coseno queda seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Coseno cuadrado del denominador con coseno cuadrado acá se simplifican y me queda seno cuadrado con el menos que tenía adelante. ¿Cuánto da seno de 90 grados? Seno de pi sobre 2 es 1. 1 al cuadrado es 1, con el menos adelante, menos 1. Y resolví la indeterminación infinito sobre 0, primero transformándola en 0 sobre 0 y después aplicando la regla de L'Hopital.
Un ejemplo más, acá tenemos x tendiendo a 1, así que esto es 1 sobre 0, que es infinito. Acá el logaritmo de 1 es 0, así que es 1 sobre 0 nuevamente. Es indeterminación del tipo infinito menos infinito. No puedo aplicar directamente el L'Hopital, así que lo que tenemos que hacer es nuevamente tratar de convertir algebraicamente la expresión en una indeterminación que sea o bien 0 sobre 0 o bien infinito sobre infinito, que es donde puedo aplicar. Bueno, hacemos la resta, ¿no? Denominador común, ¿sí? X menos 1 por logaritmo de x dividido x menos 1, logaritmo de x por 1, logaritmo de x, menos denominador común dividido logaritmo de x menos 1 por 1, x menos 1. Suprimimos paréntesis, escribimos de manera un poquitito más cómoda, nos queda esta expresión con x tendiendo a 1. Arriba es 1 menos 1 más 0. 1 menos 1 más 0, o sea 0. Y abajo es 0 por 0, 0. Indeterminación 0 sobre 0. Ahora sí puedo aplicar la regla del L'Hopital. Derivo arriba y derivo abajo, no por regla de cociente, derivo arriba y derivo abajo. Arriba la derivada de 1 es 0, de menos x menos 1, del logaritmo de x 1 sobre x. Y abajo regla de producto, ¿no? X menos 1 derivado da 1 por logaritmo sin derivar, más x menos 1 sin derivar por logaritmo de x derivado, que es 1 sobre x. Me queda así como está. Podemos escribir esto un poquitito más cómodo, ¿no? Acá denominador común entre logaritmo de x y toda esta fracción. ¿Sí? Queda x de denominador común. Bueno, podemos esta x que está acá abajo pasarla multiplicando arriba, ¿no? Porque es una fracción en 3 pasos, ¿no? Eso es esta fracción dividido x sería por x, así que pasa al numerador, distributiva de la x en el numerador, y llegamos a esta expresión, ¿no? Vamos a ver qué ocurrió cuando x tiende a 1. Es menos 1 más 1, que es 0, arriba. Abajo es 1 por 0 más 1 menos 1. Sigue siendo 0 sobre 0. Pero ¿qué pasa? Bueno, puedo volver a aplicar L'Hopital. Otra vez es 0 sobre 0, vuelvo a aplicar la regla del L'Hopital. Derivo arriba, derivo abajo. Arriba la derivada de menos x es menos 1, de 1 es 0. Abajo x por logaritmo de x, regla de cociente, sería x derivado por logaritmo sin derivar, logaritmo de x, más x sin derivar por logaritmo derivado, sería x por 1 sobre x, da este 1 que está acá. Más la derivada de x, que es 1, menos 1 derivado, que es 0. Así que me queda más 1 más 1 más 2, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora qué pasó. Arriba es menos 1, abajo es 0 más 2, quiere decir que esto da menos 1 medio. Y ahí resolví la indeterminación infinito menos infinito, primero transformándola algebraicamente y después aplicando L'Hopital, en este caso, 2 veces. Bien, ejemplo número 5, último ejemplo. Tenemos x tendiendo a 0 de 2 por 0 sería 0, más e a la 0 sería 1, elevado a la 1 sobre seno de 0, que es 0, es decir que esta es la indeterminación del tipo 1 elevado al infinito. Bueno, no podemos aplicar L'Hopital ahí, nuevamente tenemos que tratar de convertirlo. Lo que hacemos es suponer que este límite vale L, ¿sí? Igualamos el límite a L. El objetivo es averiguar cuánto vale L, que es el resultado del límite. Miembro a miembro aplicamos logaritmo natural. Por propiedades, empezamos acá a aplicar logaritmo y límite se pueden enrocar, se pueden dar vuelta. Estas son las propiedades de los límites finitos, ¿no? De los límites. Puedo dar vuelta el límite con el logaritmo. Y ahora, por propiedad de logaritmo, todo este exponente baja multiplicando. Todo este exponente baja multiplicando. Va a quedar 1 sobre seno de x por todo este logaritmo. Bueno, lo escribimos de esta manera. Bueno, ¿qué pasó ahora? Me queda el logaritmo de 2 por 0 más c a la 0. Eso sería el logaritmo de 1. ¿Sí? El logaritmo de 1, que es 0. Y abajo el seno de 0 es 0. Es 0 sobre 0. Puedo aplicar la regla del L'Hopital. Derivo arriba, derivo abajo. Bueno, arriba, regla de la cadena. La derivada del logaritmo de todo esto es 1 sobre todo eso. Por la derivada del argumento, sería la derivada de 2x, que es 2, más la derivada de a la x, que es c a la x, sobre la derivada del seno de x, que es coseno de x. ¿Sí? Bueno, muy bien. Tenemos esto que está acá, esto lo escribimos en una sola fracción. Este es el numerador, este producto entre estos dos me queda como denominador. Ahí está. Y vamos a ver ahora cómo nos queda esta expresión.
Sustituyendo por 0 queda 2 más e a la 0, todo sobre 2 por 0 más e a la 0 por coseno de 0. Coseno de 0 da 1, 2 por 0 es 0, e a la 0 da 1, y arriba queda 2 más e a la 0 que es 1. Fíjense que esto ya no es indeterminado, ¿no? Esto es 3. ¿Sí? Es 3 sobre 1. Bien, eso es el logaritmo del límite. El objetivo era averiguar cuánto valía L. Entonces lo último que hacemos es despejar L pasando el logaritmo natural, y la respuesta al límite original es e al cubo. Aplicando este artificio de poner logaritmo natural miembro a miembro y haciendo este procedimiento, que es similar al de la derivación logarítmica que vimos hace algunas clases, pudimos transformar la indeterminación y aplicando L'Hopital pudimos resolver el límite. Bueno, como verán, la regla de L'Hopital es una herramienta de resolución de límites, no hay más que eso. Eso es todo. Quedan algunos ejercicios para que ustedes practiquen esta regla.